En el fútbol los penales son un duelo psicológico. Descubre los juegos mentales que cambian el destino desde el punto de penalti. Deon Koopmeiners quiso desconcentrar a Paulo Dybala moviendo el balón antes de que pateara el penalti para la Roma, pero el argentino anotó el penal a los 38 minutos del primer tiempo con un remate de zurda esquinado al palo izquierdo del arquero Kamesechi, que se volcó al costado opuesto cuando llegó a espaldas de Koopmeiners, le lanzó la pelota al cuerpo y le dedicó unas palabras al pasar por querer molestarlo antes de patear. El arquero neerlandés Andries Noppert reconoció que intentó distraer a la pulga en la definición desde los 12 pasos, le dijo algo en inglés pero recibió una respuesta en español, por lo que se dio cuenta que Messi no lo entendía. Antes del enfrentamiento con la escaloneta, habría declarado en la previa que podía atajarle un penal a Messi. Claro, con esa altura era algo posible, pero terminó siendo algo que no sucedió. Lionel Messi le hace la seña del topollillo a Van Gaal, quien se habría encargado de calentar la previa. El centro de McTominay buscaba a Cristiano Ronaldo, que era derribado en el área del Norwich. El uso protestó por un penal que fue visto y cobrado por el referee. La lluvia sería testigo del penal entre CR7 y el experimentado Tim Krul calentaba a su gente. El pateador portugués estaba listo para patear la pena máxima, solo esperaba la señal del árbitro mientras se concentraba. Tim Krul le marca a Ronaldo a dónde patear, pero está seguro de querer retar al bicho. CR7 lo fulminó y mandó la pelota al otro lado para que vaya a buscarla al fondo de la red y reflexione sobre lo sucedido. Ronaldo manda aquí, soporten. Pickford ponía en la mesa todos sus artilugios para hacer tiempo en la previa de este disparo penal hasta que el referee le llamó la atención. Eso sí, sus gestos no estaban prohibidos ni mucho menos las expresiones faciales. La mirada de Jordan Pickford se enfoca en Manuel Akanji. Una vez que patea se extiende por lo bajo hacia el poste izquierdo del arco que defiende y termina frenando ese disparo. En cuestión de minutos la tensión de esa secuencia se transforma en dos puños apretados y un festejo para el recuerdo. Sergio Busquets aproximaba a patear el segundo penal en la tanda del Inter de Miami, recordando que había fallado los dos últimos dos con su selección cuando Bono se lo detuvo ante Marruecos en el 2022 y en el 2020. En los cuartos de final de la Eurocopa lo estrelló contra el poste de Suiza, pero esta es la MLS, la presión es distinta. Los juegos mentales del portero iniciaron con tranquilidad. El español marcó el segundo penal para los Garzas y para la alegría de Messi y compañía. Esta es la pena máxima que pitó el colegiado Turpin después de que Lucas Vázquez derribara a Musiala dentro del área. No hubo dudas, el defensor gallego metió la pierna donde no debía y cometió infracción. Durante ese momento, ya con Kane parado en el punto penal, el árbitro a unos metros de él preparando todo para el cobro, el jugador del Madrid se le acercó al delantero del Valle para distraerlo y desconcentrarlo, tal vez recordando de traumas del mundial pasado cuando falló su disparo desde los 12 pasos frente a Francia, penal en donde el mismo Jude fue a consolar a su compatriota. Sin embargo, el rostro de Kane no cambió en absoluto y mantuvo la postura correcta para tirar un penalti de esa magnitud. Jude en todo momento le marcaba a su portero hacia dónde tirarse, pero nunca lo vio. Mientras el referee despejaba la zona de penalti, el arquero José se malograba el punto de penal para que su contrincante fallara el disparo. El árbitro se dio cuenta de esta cobarde maniobra y lo amonestó de inmediato. Para Iván Toney eso pareció no modificar en nada su penal, ya que cuando le tocó ejecutarlo, lo anotó de una forma muy tranquila, tanto que hasta parecía que todo estaba armado entre ambos jugadores. ¡Sóbate, papá! Paquetá charla con Neymar y con sus demás compañeros del Olympique para tratar de distraer al 10 del PSG. Para hacer la espera más larga, el brasileño shala con su portero y le marca hacia dónde debía tirarse, ya que conoce a Ney y el arquero parece entender todo a la perfección. Neymar no pierde la concentración y acepta el reto, solo que fue Ney el que terminó festejando porque le cambió de dirección la pelota y salió a festejar con los compas. A Sergio Ramos no le tembló el pulso y hasta se puso a hacer jueguitos mientras todos se preparaban para la repetición de la pena máxima. El 4 sevillista volvió a coger la pelota y puso el 1 por 1 tras un panenca maravilloso. Era el empate, quedaban más de 10 minutos. Tras su gol, el central corrió hacia la portería para agarrar rápido la pelota y ahí se jugó la expulsión por el toque innecesario al arquero y se fue escuchando a sus haters. Ramos se iba a convertir en un héroe, pero no iba a ser así. Después de 25 aciertos consecutivos desde el punto de penalti, falló ante Jan Sommer, que adivinó el lanzamiento ajustado hacia su palo derecho. 20 minutos después, Ramos, tras escuchar las palabras de Luis Enrique, volvió a asumir la responsabilidad. Parecía imposible, pero después volvería a repetirse la historia. Las posibilidades de que fallara dos penaltis en un mismo partido eran casi nulas, pero Ramos lo volvió a hacer. Esta vez Sommer lo aguantó bien, le jugó una rodilla al suelo y detuvo el penal a lo Panenka más débil que se haya visto. Duelo entre Jorginho, uno de los mejores pasadores del mundo, y Sommer, un especialista en penales. Sommer logró detener el penal del italiano gracias a un engaño con juego de piernas incluido para la alegría de su hinchada y sus compañeros que reconocieron su desempeño. En el siguiente juego ambos jugadores vuelven a enfrentarse desde los 12 pasos. El suizo le dejaba saber que lo conocía muy bien. Al parecer eso intimidó al delantero italiano, que quiso definir con toda su furia y no hizo más que mandar la pelota por encima del travesaño. Penal para New York Red Bulls y ahí apareció toda la experiencia de Drogba. El marfileño le desacomodó la pelota a Hilstein. Se enfrentó a él hasta que el referee llegó para sacarlo de allí, pero siguió estorbando ya que le habló a la distancia y hasta se tocó un testículo para que su arquero lo atacara. Usó todos sus artilugios y al final de cuentas dio resultado. Miren su cara de satisfacción. ¿Años de experiencia o años de mañas? Tú lo decides en los comentarios. En la definición por penales entre el Manchester United contra el Coventry City, Onana se metió en el medio ya que debía atajar el siguiente disparo, pero el árbitro no iba a permitir esta vez los juegos mentales y fue así que se llevó una amarilla. Benjamin Schiff la tiró por arriba del travesaño y desató el festejo desaforado de Onana y los hinchas del United, mientras que el capitán del Coventry se iba entre lágrimas y consolado por sus compañeros. Onana buscó hacer que el defensor fallara señalándole a qué parte de la portería debía apuntar. Lo hacía con tanta convicción que hasta parecía gracioso que alguien entrara en ese engaño. Luego se tiró cómicamente para el lado equivocado y el pateador del Arsenal se quedó mirándolo como burlándose de él. Llegaba el turno de Gabriel y el portero del United volvía a repetir sus juegos mentales. Lo invitaba a patear hacia el mismo sector del arco manteniéndose inmóvil por unos segundos. Gabriel respondió de manera brutal hacia la dirección que Onana había señalado. Después del gol, una cámara en primer plano mostró a Gabriel que le dijo que no hablara mucho ya que ataja poco. Por suerte, el árbitro intercedió para calmar las aguas. 2 semanas después, un hecho curioso protagonizó a André Onana y Erling Haaland. Es que Onana
Haaland lo desafió al pararse a un costado del arco para indicarle con las manos que pateara cruzado. Haaland, lejos de intimidarse, con toda confianza pateó suave y colocado sobre el lugar donde momentos antes estuvo parado el arquero del United, quien terminó lanzándose al otro lado sin opción alguna de detener el disparo. Con el gol convertido se pudo observar a Erling Haaland alejándose de la escena con una sonrisa irónica. David De Gea repasaba sus anotaciones antes de enfrentarse al cobrador del Brighton en los penales. Los fans del Manchester United agradecieron un detalle a Wood Wareworth. El delantero de los Red Devils le dio un beso a la pelota antes de que March cobrara y se dice que así le echó la sala al Brighton, además de que el portero español va a lograr el punto. Ahora sí, basta de tonterías, era el momento de definir todo. Cada uno en su lugar. Solly March voló su disparo hacia las gradas y terminó por abrir el paso al triunfo del Manchester United. Victor Lindelof puso punto final a la tanda y concretó el primer derbi de Manchester en una final de FA Cup. En la final continental disputada en Yaoundé, Mo Salah y Sadio Mané, ambos jugadores de Liverpool por ese entonces, se hablaron en el césped en el momento en el que Mané iba a lanzar un penal al comienzo del partido. Quizá eso desestabilizó a León de la Taranga, que falló la pena máxima, aunque hay que darle el crédito al portero egipcio que paró un misilazo. Más tarde en ese mismo partido todo se definía por penales y fue Sadio Mané el responsable de finiquitar la tanda. El por aquel entonces jugador de Liverpool volvió a fulminar al arquero, pero esta vez la pelota sí entró y su selección salió campeona de la Copa África de Naciones por sobre la selección de Egipto de Mohamed Salah, que estaba devastado. Pero esta historia no terminaría allí, porque solo un año más tarde en la clasificación del Mundial, en la tanda de penales de Senegal contra Egipto, se vio la peor parte de las molestas luces de los láseres que los hinchas senegaleses dispararon contra los jugadores egipcios. Salah y Ahmed Sayed Siso fallaron, los dos primeros visiblemente afectados por los láseres. El jugador de Liverpool lanzó el penalti por encima del travesaño. El que venía caminando hacia el punto penal era Sadio Mané, compañero de Salah en el conjunto red. Esta vez los láseres apuntaban directamente a la cara del arquero egipcio, que trataba de no distraerse. El 10 de Senegal acabó transformando la pena máxima definitiva, enviando al combinado de su país por segunda vez a un mundial. El Milan contra el Inter. Julio César se burla de Zlatan y le dice que sabe dónde apatará. Los 12 pasos decidirán quién saldrá victorioso de esta contienda en el derbi de la Madonina. El sueco patea y convierte. Claro, se lo dedica al portero brasileño que no quiere darse vueltas. Las cosas divertidas que tiene el fútbol. Por momentos como este es que Zlatan siempre será recordado por otras proezas. Julio César creo que también lo recuerda hasta el día de hoy, sobre todo por esa cachetada amistosa. ¿Quién pudiera? Lunin recibía consejos de todo el mundo, pero sobre todo de su colega para que se quedara en el medio. Es por eso que en el 2019 Bernardo Silva convirtió su tanto de penal frente al imponente arquero español Kepa. En el 2024 una situación se repetía para el portugués, pero enfrente tenía Lunin, que estaba advertido. Esta vez el portugués no tuvo tanta suerte. La pelota cayó directamente en las manos del guardameta merengue, que fue estrella de esa Champions League. Bernardo no sabía qué hacer con tanta vergüenza. Para suerte del Real Madrid, lo había pateado de la misma forma que en el 2019. Kovacic se prepara a patear su penal. El defensor del City es el mejor amigo de Rüdiger, en palabras del propio alemán, el mismo que le señala a Lunin hacia dónde tirarse. El 8 del City toma carrera y le da duro al balón, pero el portero merengue le hizo caso a su compañero, ya que logró detener el disparo. Modric, quien se dio cuenta de lo sucedido, festeja a su manera con el alemán. Kovacic tiene un hombro donde llorar ese penal fallado seguramente, pero sabrá que fue uno de los responsables de esa tristeza. Son amigos, sí, pero profesionales ante todo. El técnico holandés Louis van Gaal cambió de portero al final de la prórroga y dio entrada al especialista Tim Krul. Krul se quitó la pechera de suplente, entró y el partido acabó. Se llegó a los penales. Se lo atajó a Brian Reese y también el quinto lanzamiento tico a Michael Umaña, el que dio el triunfo definitivo por 4-3, porque los 4 lanzadores Orange habían acertado ante Keylor Navas, el portero del torneo brillante durante los 120 minutos, pero Krul y Van Gaal le robaron al final el protagonismo a Navas. ¿Se puede ser el héroe de unos cuartos de final del Mundial sin correr, sin sudar y tocando la pelota solo 2 veces? Pues que acabas de ver, Lisa. Robert Lewandowski, el letal delantero de Barcelona, tuvo en sus pies el gol para abrir el marcador en favor de Polonia en su debut en la Copa del Mundo de Qatar 2022 ante México. Sin embargo, Guillermo Ochoa sale al cruce para que el balón esté en el lugar correcto. El Memo, que jugaba su 5º mundial. François se tiró hacia su izquierda y se apropió de las ilusiones del delantero, uno de los mejores del planeta, de poner a su país en ventaja en la primera presentación en Qatar. Chiellini, un defensor de mucha experiencia, fue el que le hizo la cabeza a Jordi Alba previo a la tanda de penales. Creo que el italiano quiso demostrar al equipo español que podría amedrentar a su capitán. Ya en la definición, Dani Olmo falló su penal en España, al igual que lo hizo su compañero Morata. Jorginho, el volante, aseguró su remate. La Azurra venció 4-2 a España en la serie y fue finalista de la Eurocopa 2021. Neymar quiso poner en duda la confianza de Szoboszlai antes del penal, pero el jugador de Leipzig no se inmutó y definió con clase. Más tarde, en una entrevista, contaría que el crack brasileño le preguntaba si estaba seguro de que iba a marcar una y otra vez. Nervios de acero, señores. Marruecos tuvo como héroe nacional a su arquero Bono, que contra Busquets entraría al terreno de los juegos mentales, y aunque Sergio parecía solo tomarlo con gracia, el que ríe al último ríe mejor, y por eso fue el portero marroquí el que terminó con una sonrisa en la cara y el pase a los cuartos de final. Al que no le dejaron jugar mucho con los pensamientos del rival fue a Kepa, ya que el árbitro intervino cuando comenzaba a hacerlo. Al parecer fue justo a tiempo, porque Salah convirtió su tanto con un remate cruzado, y al irse del área le dijo al portero que no salte, en alusión a lo que quiso hacer al principio. Ahora, díganme quién es más frío que este jugador para patear penales. No solo salta, sino que hasta festeja con calma luego de sobrevivir a un momento tan tenso como la definición desde los 12 pasos. Islandia clasificó por primera vez a un mundial en Rusia de 2018, por eso su portero sabía que tenía la oportunidad casi irrepetible de atajarle un penal a Messi, y así lo hizo de manera magistral. Lo tenía estudiado y sabía que el argentino patearía de esa
forma. Bravo por él. Hay una mano del Manchester United en el área, por eso el referee pitó el penal para el Bayern Múnich. Los jugadores del equipo inglés tratan de desestabilizar a Harry Kane antes de patear, pero el arriete inglés remata cruzado y envía la pelota al fondo de la red del United. La próxima vez no me metan la mano donde no deben. Falta del Atlético Madrid, y aunque ni los jugadores ni el Cholo lo acepten, el penal se hará. Oblak quiere hacerle algo al punto penal, pero el árbitro intercede. Ahora sí, Salah puede patear y Liverpool consigue el tanto. Hay que practicar más atajadas de penal y menos juegos mentales. Para evitar esos juegos mentales, los jugadores ya tienen estrategias como esta. Cuando Azpilicueta recibió todas las agresiones verbales por parte de sus oponentes y cuando llegó la hora de la verdad, le cedió el balón a Havertz, que era el encargado original de ejecutar la pena máxima. El Chelsea se los bailó bien sabroso. Así se hace, muchacho. Guzmán sí que se pasó de lanza. Sacó una cinta de su boca haciendo un paso payasesco para desconcentrar al pateador, y vaya que lo logró, porque después de esa pantomima se tiró al mismo sector que la pelota y la detuvo antes de que ingrese al encuentro con la red. ¡Aplausos, señores! ¡Qué artistazo! ¿Pero qué vemos aquí? El portero solo está cubriendo un cuarto de su arco antes del penal. Neymar patea y aunque deja inmóvil al guardameta, su disparo se abre demasiado y termina saliendo de la cancha. Parece que ese plan fue diseñado por alguien más, o tal vez Ney solo pensaba en su crucero. Hugo Lloris y Harry Kane se conocen demasiado bien como compañeros de tantos años en el Tottenham. Es por eso que este penal en pleno mundial tuvo tanta carga emocional, pero todo eso quedó a un lado cuando estuvieron frente a frente en el duelo que terminó ganando Kane. Pero más tarde sabríamos que no había ganado la guerra, solo una batalla. Alisson Becker quiso evitar que Mendy le haga la psicológica a su compañero antes de patear y por eso le llevó el balón hasta las manos. En el momento de patear, Sané apuntó, pero Mendy le demostró que no necesitaba nada más que su cuerpo para detener el penal de Liverpool. Sommer conocía perfectamente al pateador que tenía frente a él, y es que solo 2 meses atrás se habían enfrentado en las mismas circunstancias y el portero contuvo el remate. Esta vez el shooter mandó la pelota a los aires mientras Sommer ya comenzaba a festejar. De camino a su terreno, los propios rivales parecían decirle que era hijo de Sommer. En el partido de la FA Cup entre el Manchester City y el Chelsea, Kepa quiso intimidar a Julián Álvarez antes de la pena máxima que materializó el argentino. El guardameta blue intentó poner nervioso al delantero al más puro estilo Dibu Martínez, solo que Julián no se intimidó y concretó el penal. Pero no crean que solo en el fútbol masculino pasan estas cosas. Las mujeres también discuten hasta por el más mínimo centímetro a la hora de las definiciones por penalti. Después de idas y vueltas, España patea, pero la arquera rival contiene el remate y las manda a tomar por... El portero le marca a Ronaldo a dónde patear, pero ¿quién se cree él para darle instrucciones al bicho? CR7 lo fulminó y mandó la pelota al otro lado para que vaya a buscarla al fondo de la red y reflexione sobre lo sucedido. Faltaba un minutito para que se acabara la prórroga entre Holanda y Costa Rica cuando ingresó Tim Krul y resultó. 2 de los 5 disparos de los jugadores ticos, los que correspondieron a Brian Ruiz y Michael Umaña, fueron detenidos por el recién ingresado y de esa forma le entregó a su país la clasificación por segunda vez consecutiva a las semifinales del Mundial. Arre, el futbolista del Feirense, sorprendió a todos con su particular forma de ejecutar un tiro desde los 12 pasos, no una, sino 2 veces. La primera oportunidad la tuvo a los 20 minutos del segundo tiempo con el 0-1 en el marcador. El 7 se paró sin tomar carrera, pero al momento de impactar la pelota se quedó congelado durante 8 segundotes. El Feirense tuvo otro penal a favor a los 96 minutos y el delantero de 24 años quiso emular el tiro anterior, pero esta vez no le salió. El arquero le tapó el remate. Courtois le atajó el penal a Messi en PSG contra Real Madrid por la Champions League. Messi eligió la izquierda de Courtois. Ahí se tiró el arquero y le atajó el penal que pudo haber abierto la serie entre el PSG y Real Madrid por los octavos de final de la Champions League. Ederson le indicaba a Xhaka dónde debía disparar. En el momento decisivo, el arquero brasileiro se tiró para el lado opuesto, viendo como el pateador no solo aceptó el desafío, sino que se lo ganó, anotando el gol para el Arsenal. La próxima vez no huyas de tu propio desafío, muchacho. Aunque a veces puede darte buenos frutos hacer eso, así como lo hizo Sommer frente a Mbappé. Le indicó a dónde se tiraría, pero al final eligió el otro lado del arco para detener el disparo del 10 galo. Dibu Martínez sabía que detendría un penal como mínimo, por eso le dijo a sus compañeros que cuando detuviera el primero pateen hacia el medio porque la presión sería del portero rival. Dybala tuvo eso en cuenta y fue tranquilo a marcar su tanto en el centro del arco. Ahora, Tchouaméni tenía más presión y por si fuera poco Dibu lo arrojaba lejos el balón, aunque no tan lejos como si fuese disparo del francés. Ni siquiera tocó el arco, así que ahora sí puedes bailar, Dibu, tus juegos mentales dieron resultado. A los 5 minutos de la primera parte, Mané tuvo en su pie derecho la chance de aventajar a Senegal desde los 12 pasos, pero Gabavski se lo impidió. Parecía que iba a ser el villano de la película. Los descuentos y después de haber recibido el gol del rival, los Diablos Rojos tuvieron una inmejorable chance de gol desde los 11 metros. Hause tocó la pelota con la mano dentro del área y el árbitro no dudó en cobrar la pena máxima. La mayoría esperaba que Cristiano Ronaldo asumiera la responsabilidad de ejecutar el penal. El Dibu lo incitaba, pero el que finalmente lo hizo fue Bruno Fernández. Se paró detrás de la pelota, tomó su tiempo y remató. Sin embargo, su disparo se fue por encima del travesaño, directo a las gradas, generando el lamento en todos los aficionados. El exfutbolista del Real Madrid ahora sí pateó y convirtió su penal para la Juventus en su partido número
100. Lanzó el primero por el centro y en el segundo el guardameta italiano Mattia Perin le desafió diciéndole otra vez por el medio. Cristiano, impasible, esperó que el colegiado pitara y volvió a batir al portero con un potente disparo a la derecha de Perin. Cristiano Ronaldo respondió a la provocación previa del meta gritando ¿dónde vas, Perin?, mientras sus compañeros corrían a abrazarlo así bien contentos. Ahora sí creo que lo vi todo. Este arquero sí que desestabilizó a todo el mundo pateando la pelota lejos de su arco justo antes de que le patearan un penal. Y dio resultado porque el shooter se desconcentró, pateó débil y le dio tiempo al guardametas a parar el remate. Van Dijk era retado por el arquero que le regalaba más de la mitad del arco, pero el neerlandés lo fulminó con un remate imposible de atajar, tanto que el arquero como los espectadores quedaron sorprendidos ante la sangre helada de Virgil para colocar ese remate en ese lugar tan protegido. ¡Traigan canastas, que pelotas me sobran! Miren la concentración en los ojos de Jamie Vardy, que miedote, que malote el delantero del Leicester. Sabía que no podía fallar y pateó fuerte al medio, engañando al portero de Aston Villa, que se lanzó hacia los costados. El festejo tuvo una clara dedicatoria luego de que el mismo guardameta lo haya desafiado a patear a esa zona. Diego Alves incita a Ronaldo a patear hacia un lado en específico. Ahí vemos el claro gesto y la respuesta de CR7. Cristiano Ronaldo no le escapó al desafío y mandó el balón justo a ese sector. En el siguiente juego Alves reta nuevamente al portugués a hacer lo mismo, pero se ve como duda antes de patear y al hacerlo, el remate es interceptado por el guardameta, que recibe las felicitaciones de sus compañeros mientras el bicho lamenta su fallo. No contento con eso, Diego Alves intenta hacer lo mismo contra Messi hasta que Iniesta y el árbitro lo retiran a su lugar, pero después de muchas vueltas el argentino rebata al medio y en el festejo busca la complicidad del arquero, al cual termina saludando de forma respetuosa mientras la risa cierra el telón de esta larga espera por un tiro penal. Christos Solis del Norwich pierde la oportunidad desde el punto de penalti. El portero de Liverpool, Kaumin Kelleher, detuvo el penalti con una rabona. El que tampoco va a sonreír es este portero, porque tapó la pena máxima con la cara. Creo que hasta fue involuntaria esa salvada. 4 años más tarde, el arquero polaco le dijo a Messi que le daría 100 euros si es que el árbitro pitaba el penal en su contra. El juez vio el VAR y decidió pitar penal, por lo que automáticamente perdió ese dinero, pero el fútbol le dio una rápida revancha al atajarle el disparo al capitán argentino. Coronel, futbolista de Atlanta, decidió tomar una considerable distancia para preparar su penal, pero se frenó antes de patear y le salió un remate débil. Fue en la definición ante Villa San Carlos por la Copa Argentina y se convirtió en tendencia en las redes. El joven de 19 años pensará mejor la próxima vez que quiera patear así un penal. Cavani y Neymar discuten por quién va a patear el penal del PSG. Al brasileño no le gustó la decisión y se retiró con mala cara. Y no me imagino qué cara habrá puesto cuando vio que el uruguayo falló su disparo por más que haya protestado. Este pateador nunca pensó que su disparo sería atajado de esta forma y mucho menos que la pelota giraría con suspenso frente a la línea de meta. Pero todo terminó cuando el portero se arrojó sobre el esférico para sacarla de la zona de peligro. Vaya forma de parar un penal. El guardameta usó las piernas rápidamente para que la pelota no llegara a la red. Kepa casi se cae, pero se sobrepuso ante toda su afición. El gran Gianluigi Buffon respira antes del penal. Cuando el pateador se acerca a disparar, el legendario portero italiano tapa con la mano y con el pie lo que pudo haber sido la caída de su selección. No fue uno, sino 2 toques los que salvaron a la zurra. Definición de penales entre Argentina y Países Bajos. Inaugura la serie Ron Vlaar. El holandés ejecuta el tiro con solvencia, pero el arquero argentino adivina su intención. Sergio Romero sale enloquecido a festejar porque la pelota no entra. ¿O sí? El 10 del City patea el penal contra el Arsenal, pero el portero alcanza a tocar el balón que sale disparado hacia su palo izquierdo y luego regresa hacia él sobre la línea, pero se puede ver que la pelota nunca entró al arco. ¡Qué mala suerte hay que tener para caerse justo al patear un penalti! Pero el portero también influyó al ir rápido tras el esférico y acabar con el suspenso de saber si entraba o no al arco. Una moda actual es hacer el no look al patear penales. Aquí no solo lo hizo el jugador, sino también el arquero, que a pesar de haber tenido contacto con el balón, nunca pudo verlo hasta que se dio cuenta de que ya no era peligroso para su equipo. Hasta fue un poco cómico de ver. Carrasco tenía la oportunidad de convertir. El remate lo atajó el arquero. En el rebote, el cabezazo de Saúl dio en el travesaño y después lo tuvo Reinildo con un zurdazo que cuando parecía se metía, dio en un jugador del Colchonero. Al gran Ronaldinho contra Joe Hart. El astro brasileño ejecuta su penal hacia la izquierda del arquero, que tapa el balón, da rebote y vuelve a tapar rápidamente. Neymar intentó hacer el gol con el segundo rebote, pero no llegó a tiempo y la pelota salió de la cancha. Los penales a veces son cosas de suerte, pero para que tú nunca falles ninguno, suscríbete ya a este canal que trae suerte. De regalo te dejamos este video.